Maestros, buenas tardes. Miren, este es el video 665. Y sí les quiero compartir ahora en Zoom, no en vivo, algunos puntos importantes para el Consejo Técnico en su fase intensiva, 19 y 20 directivos y supervisores, y 21, 22 y 23 del colectivo docente. Y les voy a compartir unas publicaciones que hice en las redes sobre las reflexiones que debemos de hacer los directivos y supervisores. El 19 y 20 son una serie de preguntas que están en las orientaciones y las reflexiones que tenemos que hacer como colectivo docente el 21, 22 y 23 de agosto en las 3 sesiones. Y son preguntas, son reflexiones que vienen en las diferentes actividades para esta fase intensiva de Consejo Técnico Escolar. Preparé los materiales, son 4 o 5 materiales que se los quiero presentar a modo de síntesis, porque ustedes los van a ver en las sesiones de su Consejo Técnico, directivos, supervisores y colectivo docente. Y sí les quiero compartir estos documentos aquí en Zoom, porque ya están revisados, ya están analizados, ya están publicados. Y bueno, es a modo de síntesis, a modo de resumen de qué se va a tratar las sesiones 1 y 2 de los directivos y supervisores y las sesiones 1, 2 y 3 del colectivo docente. Comparto la pantalla y tenemos aquí las orientaciones para el personal con funciones de dirección y supervisión. Y estas preguntas vienen en cada una de las actividades de cada una de las sesiones. Lo que hice yo fue una recopilación de todas esas preguntas, porque tenemos que reflexionar, tenemos que contestarlas y tenemos que pues tenerlas muy presentes, porque las preguntas pues en general no se repiten y las respuestas todas son muy diferentes, porque no se repiten las preguntas y no se van a repetir las respuestas. Entonces, para los directivos y supervisores, el 19 de agosto, ¿hacia dónde vamos o hacia dónde debemos avanzar? Ese es el tema, el 19 de agosto, lunes. Todos los directivos y supervisores de educación básica de todos los niveles tendrán que hacerse esas preguntas durante las sesiones y tendrán que contestarlas en lo individual, en colectivo, y luego expresar sus ideas. Y bueno, y que se vayan cumpliendo los 4 propósitos, 2 propósitos de la sesión del 19, 2 propósitos de la sesión del 20. Entonces, vienen las preguntas en las orientaciones para directivos y supervisores, las del 19 de agosto y las del 20 de agosto. Yo sí les quiero comentar que, por ejemplo, hacia dónde debemos avanzar como escuela, hacia dónde debemos avanzar. Dice, ¿qué educación debe brindar el sistema educativo nacional a las niñas, niños y adolescentes? ¿En qué documentos se establecen los fines de la educación? ¿Qué tanto conocen estos referentes? ¿Cómo es la escuela en la que quiero que convivan y aprendan niñas, niños, adolescentes, docentes e integrantes de la comunidad? ¿Qué tipo de educación quiero ofrecer a las y los estudiantes que acuden a ella? ¿A dónde? A la escuela que quiero, a la escuela que quiero. La escuela que quieren nosotros, los directivos, los supervisores y los docentes, responde a los fines y criterios de la educación que impulsa el sistema educativo nacional. ¿Hay alguna idea que no contemplaron? ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué? ¿Consideran que
lo que hace su escuela contribuye a lograr los fines o criterios de la educación, cuáles fines y criterios están menos presentes en las prácticas, las normas o la cultura de la escuela. Aquí ya empieza a hablar de algunas barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Qué es la mejora continua? Bueno, esto es ya otro tema dentro del 19 de agosto. Estas preguntas, maestros, estas preguntas que aquí nos están pues poniendo, estas las van a encontrar en el artículo 3º de la Constitución y en los artículos de la Ley General de Educación que vienen como insumos. Vienen 2 o 3 artículos de la Ley General de Educación que vienen como insumos porque estas preguntas se relacionan a la nueva escuela mexicana, todo lo que se ha publicado desde el 15 de mayo del 2019 sobre el artículo 3º constitucional, ahí viene la escuela que queremos para empezar. Pues lo nuevo es en el artículo 3 de la Constitución, la fracción 2, en el inciso F, pues que debe de ser inclusiva, que debe de ser inclusiva. Todo lo demás ya lo conocíamos, pero que debe de ser inclusiva. Entonces, estas primeras preguntas las van a encontrar en los insumos que hablan sobre el artículo 3º y los diferentes artículos de la Ley General de Educación. Y luego viene el mismo 19 de agosto, que es la mejora continua. ¿Cómo se relacionan los fines y criterios de la educación planteados en la Ley General de Educación con la mejora continua de las escuelas? Porque la reflexión es fundamental para impulsar procesos de mejora. ¿Cómo lograr una perspectiva compartida por las y los integrantes de la comunidad escolar respecto a la educación que desean? ¿Cuáles son las dificultades para hacerlo como se quiere o cómo o qué se requiere para que en su escuela cada actor se comprometa con la educación de sus estudiantes? ¿Qué experiencias pueden recuperar del ciclo escolar 2023-2024? ¿Qué implica que el proceso de mejora continua sea territorial? ¿Es posible visualizar un proceso de mejora permanente en sus escuelas? ¿Cómo hacer que la mejora o cómo hacer de la mejora una práctica constante? ¿Cómo promover el diálogo con todas y todos los actores de la comunidad escolar para lograr que se sientan partícipes y se involucren en la mejora de la escuela? ¿Y para qué les sirve a las y los maestros el proceso de mejora continua? Este proceso de mejora continua, maestros, este proceso de mejora continua viene ahí un documento, los insumos, y viene también otro insumo que se llama programa de mejora continua. Son 2 temas que se van a revisar con el colectivo docente. El miércoles es lo de la inclusión, el tema. El jueves, por ahí, es lo de el programa de mejora continua, o el proceso de mejora continua, y por allá el viernes va a ser para preparar el siguiente ciclo escolar, el siguiente ciclo escolar. Entonces, me regreso a la presentación y aquí está, por ejemplo, ya para el 20 de agosto de 2024, van a tocar el tema los directivos y supervisores en sus consejos técnicos de zona, las fases del proceso de mejora continua. Entonces ya les van a preguntar ahí en sus orientaciones qué diferencias se identifica entre el proceso de mejora continua que ahora se propone con lo que realizaban anteriormente. ¿Qué diferencias encuentra entre lo que se plantea sobre el diagnóstico socioeducativo actualmente con lo que han realizado en ciclos anteriores? ¿Qué es importante hacer una lectura crítica de la realidad? ¿Cuál es la relación entre el proceso y el programa de mejora continua? ¿Cómo han coordinado la construcción del diagnóstico socioeducativo? Bueno, viene qué dificultades podrían presentarles a ustedes como directivos cuando coordinan al colectivo en la fase del diagnóstico. Y aquí donde dice coordinan al colectivo en la fase del diagnóstico, maestros, ahí nos están diciendo que tal como viene en el acuerdo 050424, quienes conforman el consejo técnico de la escuela,
Bueno, viene el colectivo docente, la comunidad escolar. Y en ese colectivo docente y en esa comunidad escolar van incluidos, aparte de los maestros de la plantilla de la escuela, los que tienen su adscripción a ese centro de trabajo, también participan el colectivo docente y a la comunidad escolar, los maestros de artísticas, el de inglés, los que van por horas, el de educación física, el personal de educación especial y cualquier otro profesionista que esté dando alguna atención en esa escuela. Entonces, la comunidad escolar y el colectivo docente no solo es el personal de la escuela, en la plantilla de la escuela, son todos los que participan por ahí con la escuela. Eh, Seguimos aquí. Dice, ¿qué dificultades podrían presentarles a ustedes como directivos cuando coordinan al colectivo en la fase del diagnóstico? Y ahí vamos todos incluidos. Ahí vamos todos incluidos. Los de educación especial debemos de participar en ese diagnóstico socioeducativo de la escuela. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra función, maestros, es parte de nuestra función participar en ese diagnóstico socioeducativo. Miren, ya nos vamos a ir a las orientaciones a las orientaciones para el colectivo docente, porque pues esto es rápido. En las orientaciones para el colectivo docente, todos los docentes de educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria, deberán de reflexionar, de contestarse estas preguntas. Las del 21 de agosto hablan sobre la inclusión como un principio para asegurar el derecho humano a la educación, y esto también lo van a retomar del artículo tercero y de la Ley General de Educación, que vienen como insumos. Todo esto aquí lo van a revisar. El 22 de agosto viene la revisión de los elementos del programa analítico. Aquí nos están preguntando cuál de estos elementos, hablando del programa analítico, están presentes en el programa analítico de esa escuela. Y ahí vienen los elementos del programa analítico desde la fase o desde la sesión ordinaria 8 de junio del 2023. Por ahí en las orientaciones para los docentes, en la página 4, vienen los elementos que integran, eh, pues, el programa analítico de escuela que nos están pidiendo. Para el 23 de agosto van a esbozar una planeación didáctica para el mes de septiembre, aunque, aunque aquí nos están pidiendo que contemplen los contenidos para abordarse en el primer periodo escolar, o sea, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, ¿con qué proyecto o proyectos será posible trabajarlos? ¿Existe algún proyecto de los libros de texto gratuitos que puedan recuperar o desarrollar sus propios proyectos? En el caso de recuperar los libros, los de los libros de texto gratuito, ¿qué ajustes tendrán que realizar? ¿Cómo proponen la integración y el tratamiento metodológico de los contenidos, ejes articuladores y campos formativos? Bueno, ¿qué estrategias de evaluación formativa considerarán en su planeación? Para definirlas, consideren las estrategias didácticas con las que trabajarán los procesos de aprendizaje contemplados y las características de sus estudiantes que hayan identificado. Maestros, estos 3 días para el colectivo docente, porque ya estamos en las 3 sesiones del colectivo docente. Entonces, 21 de agosto, el tema va a ser la inclusión como un principio para asegurar el derecho humano a la educación, y vienen algunos insumos y vienen por ahí un tema de los migrantes. En el artículo, en la sesión 2, que es el 22 de agosto, van a revisar los elementos del programa analítico. Volvemos a la revisión de los 7 elementos del programa analítico. Y el 23 de agosto hay que esbozar pues, una planeación didáctica pues, para el mes de septiembre, mínimo para el mes de septiembre, aunque aquí nos dice que es para el primer periodo, o sea, septiembre, octubre y noviembre. Nos vamos al siguiente tema, que es las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela, porque eso se lo están preguntando en las orientaciones a los directivos supervisores y al colectivo docente.
Entonces aquí nos dice, en el anexo 5 que nos mandan, nos dice que el propósito del programa de mejora continua es articular los esfuerzos de la escuela para brindar una educación que contribuya al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo las condiciones o situaciones que le impiden avanzar en el logro de sus propósitos. El propósito del programa de mejora continua es que es un documento de gestión, mientras el propósito del programa analítico de la escuela, bueno, es 100% pedagógico, porque en el programa analítico de la escuela hay que definir y organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados para todo el ciclo escolar. Entonces, son dos puntos bien diferentes. Pero bueno, ya lo van a revisar ustedes. Les repito, es un resumen o una síntesis por muy general. ¿De dónde parte el programa de mejora continua y de dónde parte el programa analítico? Los dos, maestros, los dos documentos parten de la lectura de la realidad, y esa lectura de la realidad pues se concreta en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Los dos diagnósticos socioeducativos, o bueno, o el diagnóstico socioeducativo de la escuela nos va a servir para elaborar el programa de mejora continua y para elaborar el programa analítico de la escuela. ¿Cómo van a hacer la lectura crítica de la realidad que se concrete en el diagnóstico socioeducativo de la escuela? Bueno, esto lo van a revisar y va a estar muy interesante. ¿Qué elementos conforman el programa de mejora continua? El programa de mejora continua debe de contener objetivos, metas y acciones. Y el programa analítico de la escuela tiene una contextualización de contenidos e incorporación de contenidos comunitarios. Se manejan los ejes articuladores y ya hay una secuenciación y distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, o sea, la temporalidad que nos pedían por allá del 2 al 6 de enero del 2023. Y se habla de unas orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Esos elementos, estos 5 elementos deben de estar contemplados en el programa analítico de la escuela. Y el programa de mejora continua pues debe contener objetivos, metas y acción. Nos vamos aquí a cuándo se elabora, bueno, al inicio del siguiente ciclo escolar, los dos al inicio del siguiente ciclo escolar. El programa de mejora continua con el diagnóstico socioeducativo de la escuela, las problemáticas prioritarias que se van a atender y se va ajustando a lo largo del ciclo escolar. Y el programa analítico de escuela también se elabora al inicio del ciclo escolar, puede ser en la fase intensiva, a partir de la experiencia docente y bueno, y lo que se recabe en el diagnóstico socioeducativo de la escuela y se ajusta también a lo largo del ciclo escolar. Miren, estas preguntas, las demás, ya no se las voy a leer, porque dice, ¿qué problemáticas recuperan los dos? ¿Cuántas problemáticas atiende? Bueno, aquí dice que se sugiere que sean pocas, se sugiere que sean pocas problemáticas a atender para, pues que pueden ser, y que pueden ser alcanzables. Se atienden las que son más relevantes. Y en el programa analítico retoma situaciones, problemas, acontecimientos, entre otras características que permiten contextualizar la enseñanza y no se construye el programa analítico de escuela en torno a una sola problemática. Se construye tomando en cuenta todas las necesarias en función de los contenidos, todas las necesarias en función de los contenidos. Le dejo aquí en este punto de que se elabora el programa de mejora continua y el programa analítico de la escuela, se elaboran a partir del diagnóstico socioeducativo de la escuela, a partir del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Maestros, y sobre el diagnóstico socioeducativo de la escuela, hay otro documento que les quiero compartir, porque en las orientaciones para el colectivo docente, viene hablando de pues, una herramienta que hay que utilizar. Creo que va relacionado con lo de Planea y con lo de Mejoredo, y ese es un documento que hay que revisar, porque ese diagnóstico socioeducativo que nos piden para el programa analítico de la escuela, se va a completar todavía con la evaluación diagnóstica de las alumnos y los alumnos,
del 26 de agosto hasta el 17 de septiembre del 2024. Se van a aplicar, es voluntario, se van a aplicar alguna serie de herramientas, de ejercicios para evaluar el aprendizaje de los alumnos, y hay una herramienta que nos están mandando. Y sí, se las quiero compartir, sí, se las quiero compartir. Entonces, nos vamos al siguiente documento que es este. La evaluación diagnóstica de los aprendizajes de las alumnos y alumnos de educación básica. Bueno, esta evaluación diagnóstica de los aprendizajes para alumnos y alumnos de educación básica para el siguiente ciclo escolar, pues aquí nos dice que tiene como objetivo proporcionar información útil a las y los docentes de preescolar, primaria y secundaria sobre los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Aparte, pues está la posibilidad de integrar un diagnóstico sobre los avances y los aspectos en los que se requiere impulsar actividades de apoyo pedagógico. Lo importante de esta evaluación de los aprendizajes nos dice que que el referente curricular de la evaluación diagnóstica es el plan y programas de estudio pues 2022, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2023. Y las herramientas que le harán posible son los y los ejercicios integradores del aprendizaje. ¿Cuáles son esos ejercicios integradores del aprendizaje? Ahorita se los voy a presentar en este mismo video. Estos ejercicios integradores del aprendizaje, pues los vamos a encontrar en esta dirección, en este enlace. Este enlace nos va a llevar a ese documento, pero yo en la Mac batallé para acceder a ese lugar y tuve que hacerlo en el celular. Entonces, si yo, vamos a ver aquí, miren aquí ya, aquí nos vamos a la Dirección General de Análisis, Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo, y aquí nos habla del documento que se manejó en el ciclo escolar 2023-2024. No, hoy vamos a hacerlo, vamos a esperar que suban los materiales, vamos a hacerlo en el documento que va a servir para el 2024-2025. Si aquí le damos entrar, si aquí le damos entrar ahorita, me va a marcar error. Ahorita me va a marcar error. No me deja entrar, no me deja entrar. Entonces, pues lo minimizo porque no me deja entrar, pero sí esta evaluación diagnóstica de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos va a ser así. Aquí está el documento. Empieza esta ruta de aplicación el 26 de agosto, da inicio a un taller de la evaluación diagnóstica que se van a poder inscribir a este taller los directivos, supervisores, maestros, colectivos docentes. Y el 6 de septiembre es la segunda ruta o etapa. El 6 de septiembre se va a publicar en la página web la evaluación diagnóstica para la aplicación. Hasta el 6 de septiembre vamos a poder entrar, hasta el 6 de septiembre vamos a poder entrar a esta liga que viene aquí para aplicar en las escuelas con los alumnos, hasta el 6 de septiembre. Y del 9 al 25 de septiembre se va a aplicar esa herramienta diagnóstica, y a partir del 17 de septiembre, bueno, va a aparecer ya en los resultados y las gráficas de ese diagnóstico de los aprendizajes de las alumnas y alumnos para el siguiente ciclo escolar. Y ese diagnóstico va a aparecer por alumna, por alumno, por grupo o por escuela. Entonces va a estar interesante. Entonces, este taller de evaluación diagnóstica dice, podrá iniciarse a partir del 26 de agosto, que es el lunes. Está dirigido a maestras, maestros en sus distintas funciones, docentes, frente al grupo personal, directivo, ATPs y supervisores de escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. Podrán implementarse en modalidad a distancia con una duración de 20 horas. Va a estar interesante, maestros, meterse a este taller de evaluación diagnóstica. Los participantes podrán recibir constancias con valor ante UCICAM. Es que ya va a desaparecer, dice, al acceder a través de la convocatoria realizada por cada entidad federativa. Esperen esa convocatoria. La participación de las y los maestros es voluntaria. Nadie está obligado.
Bueno, y esa es la ruta, esa es la ruta, y aquí en este documento, pues nos están explicando, pues cada uno de los pasos de esa ruta. Pero yo sí me voy a regresar a, a estos ejercicios integradores del aprendizaje. Maestros, estos ejercicios integradores de aprendizaje, ustedes entran a ese enlace que viene ahí, los va a llevar a una página y en esa página nos va a dar esta información. Dice, la evaluación diagnóstica para alumnos y alumnos de educación básica. Bueno, aquí nos dice, pues que aquí está, es una propuesta desarrollada por la SEP a través de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que es Mejoredo. La aplicación se llevará a cabo, bueno, en el 2023-2024 fue el 4 de septiembre al 15 de octubre. Hoy va a ser del 26 de agosto al 17 de septiembre. El diagnóstico de los aprendizajes alcanzados por el alumno que inicia en el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria, así como primero, segundo y tercero de secundaria, pero creo que en este ciclo escolar va incluido tercero de preescolar. Ok, ¿qué ofrece al personal docente una estrategia de evaluación que le permita obtener un diagnóstico de los aprendizajes del alumnado al inicio del ciclo escolar para identificar los apoyos que requieren para fortalecer dichos aprendizajes durante el ciclo escolar que habrán de cursar? La aplicación se llevará a cabo en todas las escuelas públicas y privadas del país. Los archivos electrónicos necesarios para llevar a cabo la evaluación estarán disponibles en las páginas electrónicas de esta dirección, participando todo el alumnado de segundo a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria. Eso fue en el 2023, pero ahora creo que incluye tercero de preescolar. Será el personal docente frente al grupo en primaria y las y los tutores o asesores en secundaria quienes apliquen la prueba a sus estudiantes. Se utilizará una de las siguientes alternativas para la aplicación de la prueba y vienen algunas alternativas, como imprimir el archivo PDF de la prueba y las hojas para el registro de respuesta. El alumnado tendrá físicamente la prueba y la HR. Se puede descargar el archivo en PDF de la prueba en la computadora para que el alumnado lea la prueba en el monitor de la computadora e imprimir las hojas para el registro de respuestas. También se puede instalar el examen digital Exadig en las computadoras para que el alumno resuelva las pruebas. También puede utilizar la prueba en línea si la escuela cuenta con computadoras que tengan conexión a Internet. Bueno, así puede ser la aplicación. Las características de las pruebas diagnósticas, aquí vienen las características de las pruebas diagnósticas. Pero, qué es más importante? Qué evalúan estas pruebas diagnósticas, maestros? Aquí están, pues subrayado lo que evalúa la prueba de lectura, qué procesos cognitivos evalúan esta prueba de lectura, cuáles en matemáticas y cuáles en formación cívica y ética. Entonces, en lectura, y bueno, esto sí es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué se va a evaluar en lectura y en matemáticas y en formación cívica y ética? ¿Qué se va a evaluar para los alumnos de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria? Entonces, aparte de esta evaluación diagnóstica, ustedes van a tener pues producciones y trabajos en equipo y clases y tareas y todo. Ustedes van a tener más elementos para, para completar esta evaluación diagnóstica. Por esta evaluación diagnóstica hay que tomar un taller, pues para saber cómo lo vamos a aplicar. Está interesante, maestro. Yo creo que hay que meternos a esa evaluación diagnóstica, porque esa evaluación diagnóstica de los aprendizajes nos va a complementar el diagnóstico socioeducativo, nos va a complementar el diagnóstico socioeducativo que nos pide luego en el programa analítico de escuela, en el programa analítico de escuela. Entonces ya para terminar este video, a presentar, pues, ¿qué es lo que evalúa la prueba de lectura? Bueno, la prueba de lectura evalúa localizar y extraer información, integrar información y realizar inferencias, analizar la estructura de los textos y la fluidez lectora. Bueno, solo en segundo de primaria se va a evaluar la fluidez lectora.
La prueba de matemáticas. ¿Qué evalúa la prueba de matemáticas? Bueno, evalúa sentido numérico y pensamiento algebraico o número, álgebra y variación. También evalúa forma, espacio y medida, y también evalúa análisis de datos o manejo de la información. ¿Qué evalúa la prueba de formación cívica y ética? Bueno, la prueba de lectura nos habla de procesos cognitivos, la prueba de matemáticas nos habla de contenidos y la prueba de formación cívica y ética nos habla de competencias. Entonces, en formación cívica y ética se evalúan, por ejemplo, la ciudadanía democrática comprometida con la justicia y el apego a la legalidad. Se evalúa la identidad personal como ejercicio de la libertad y derechos humanos. Se evalúa la interculturalidad y convivencia pacífica, inclusiva con igualdad. Nota, las especificaciones de cada unidad de análisis de lectura, matemáticas, información cívica y ética podrá revisarlas en el documento descripción de las unidades de análisis, descripción de las unidades de análisis. Maestro, esto es lo que evalúa la prueba de lectura, procesos cognitivos, la prueba de matemáticas, contenidos y la prueba de formación cívica y ética, competencias. Y lo demás, pues ya no se los voy a leer porque aquí dice cómo está estructurada la prueba y aquí vienen lo que se evalúa y cuántos reactivos son en cada uno de los grados. En lectura, matemáticas, formación cívica y ética. Este es un documento, los que yo por ahí les compartí en imágenes. Y los resultados obtenidos, pues nos van a ayudar mucho a tener un mejor diagnóstico socioeducativo, que es lo que nos pide el programa analítico de escuela. Y viene sobre el uso de los resultados. Bueno, pues esto nos va a permitir que directivos y docentes analicen los resultados del alumnado en el Consejo Técnico Escolar para elaborar la planeación didáctica acorde con las dificultades detectadas en el diagnóstico. Entonces, maestros, esto está interesante. Esto está interesante y bueno, esto de elaboración diagnóstica de los aprendizajes de alumnos, este, para el ciclo escolar 2024-2025, pues aquí está. Entonces, les he presentado aquí 5 documentos, Las preguntas o las reflexiones que tienen que ser directivos y supervisores, las preguntas o las reflexiones que tienen que hacer los colectivos docentes, eh, les presenté también eh, el anexo 5 sobre elaboración diagnóstica y luego les presenté un documento sobre elaboración diagnóstica y luego ya les acabo de presentar, bueno, también las diferencias entre el programa de mejora escolar, no, programa de mejora continua y el programa de mejora, las diferencias entre el programa de mejora continua y el programa analítico de escuela. Les compartí cinco documentos, 5 documentos en esta presentación o en este video. Maestros, ¿es todo? Este es el video 665, este es el video 665 y así lo voy a titular. Así lo voy a titular. Reflexiones, directivos, supervisores y docentes. Eh, Diferencias entre el programa de mejora continua y programa analítico y evaluación diagnóstica. Así le voy a poner el título. Este video va para las redes, va para los compañeros. Es algo muy fácil, muy sencillo, pero son documentos que tenemos que revisar y que tenemos que pues, compartir e irnos contestando. Sobre todo los directivos y supervisores, todas estas preguntas para reflexionar en las sesiones del 19 y 20. Y el colectivo docente, todas esas preguntas para reflexionar en las sesiones del 21, 28 y 23. Vayan a mi muro de Facebook o a mi grupo Maestro Iberoamericano y ese material está ahí, en imágenes. Este material está ahí en imágenes.
Maestros, nos vemos en el siguiente video.